Resulta y pasa que la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. Y comenzamos nosotros a leerlo hace varios días acerca de las aflicciones. Y quiero que usted vaya conmigo al Salmo 34, versículo 19. Salmo 34, versículo 19. Hoy tengo muchos pasajes de la Biblia porque precisamente esto es un estudio de la Biblia. Entonces nos interesa que todo sea sustentado con lo que dice la palabra del Señor. Dice el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Recuerde que una cosa que tenemos que dejar claro para esta enseñanza es que una cosa son las aflicciones por ser justo y otra cosa son las aflicciones por mis propios pecados y mis propias malas decisiones. Son dos tipos de aflicciones. La Biblia cubre, y aquí en este pasaje cubre, aflicciones por causa de hacer lo bueno. ¿Usted sabía que hacer lo bueno puede traer aflicción? Claro. José no se quiso acostar con la mujer de Potifar. ¿Y qué le trajo eso? Aflicción. ¿Por qué? Porque esta señora lo calumnió, esta señora utilizó la ropa para mentir, esta señora dijo que él era un violador, esta señora lo envió a la cárcel. Yo creo que José no estaba contento, estaba afligido. Esa es una aflicción por ser, ¿qué? Justo. A veces no participar en sobornos, no participar en cosas incorrectas traerá, ¿qué? Aflicción. Entonces, hemos venido hablando desde el viernes que hay un sistema que se llama el mundo. ¿Qué es el mundo? Es un sistema anti-Dios. Vamos a hacer un recuento de esto breve. Y usted, por favor, si tiene su Biblia, vaya a Primera de Juan, por favor, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si yo amo el mundo, es una señal que no amo a Dios. No puedo decir amo a Dios y amo el mundo. Esto lo hablamos y lo voy a estar repitiendo. Yo a veces soy cansón con las enseñanzas, pero me gusta que algo quede claro. Entonces, o amo a Dios o amo al mundo. Si yo amo el mundo, si a mí todavía me gustan las cosas del mundo, yo todavía comparto las cosas del mundo, participo en las cosas del mundo, es una señal inequívoca que no está el amor del Padre en mí. Eso lo dice la Biblia. Ahora dice, porque todo lo que hay en el mundo, entonces el mundo me ofrece tres cosas. ¿Qué es el mundo? Subraye esa palabra y ojalá usted le escribiera al ladito sistema antidios. Vamos a leerlo con la palabra sistema antidios. Porque todo lo que hay en el sistema antidios, 1, los deseos de la carne, 2, los deseos de los ojos, 3, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del sistema antidios, del mundo. El sistema antidios pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay una corriente, hay un sistema en el cual nosotros anduvimos, pertenecimos, estuvimos en ese sistema, pero fuimos sacados de ese sistema, fuimos rescatados de ese sistema y ya no pertenecemos a ese sistema. Si usted se logra conectar con esta enseñanza hoy y el Espíritu Santo me ayuda, que espero que sí, usted va a entender y va a decir, wow, con razón tanta dificultad para obtener, para conseguir, para avanzar. ¿Por qué? Porque hay un sistema ya creado y nosotros que ya no pertenecemos a ese sistema, nos toca ir en contra de la corriente de un sistema que empuja a la gente a hacer lo malo. Entonces, ¿las cosas para el cristiano en el mundo van a ser fáciles? No, todo lo contrario. Si yo le predico a usted un evangelio real, tengo que decirle, hermano, esfuérzate y sé valiente. Por eso el reino de los cielos no es para cobardes, es para gente que esforzada y valiente. Ay, pastor, qué duro es ser cristiano. Sí, pero con todo y lo duro que es ser cristiano, vale la pena porque al final el que ama el mundo desaparece, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿a mí qué me interesa? ¿Lograr todo aquí? No, me interesa lograr todo en la eternidad.
son perspectivas diferentes, son proyecciones de vida diferentes. Entonces, ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? La Biblia también me dice, que lo leímos ayer, que hay un tipo de corazón comparado con unos espinos. Y dice que cuando se siembra la semilla, el sembrador sale y va esparciendo la semilla. Él va tirando la semilla, una cae junto al camino, una entre espinos, una entre piedra y otra entre buena tierra. Y cada semilla, que es la palabra de Dios, según donde caiga, dará un fruto. Lo leímos ayer en Lucas capítulo 8, versículo 14, cómo una parte de la palabra cae en un corazón que es de espinos. Y la Biblia dice que esa palabra es ahogada por los espinos, y el Señor Jesús le enseña a sus discípulos. ¿Qué son los espinos? Los afanes de la vida, los placeres, la vanagloria. Esto es lo que ahoga la palabra, las riquezas. Ayer hablábamos del peligro de creyentes queriendo ser ricos y cómo muchos creyentes, según lo que dijo Pablo, van a sufrir buscando la riqueza del sistema antidios. ¿Ok? Entonces vamos hasta ahí, perfecto. Ahora, hablemos un momento acerca de la paz que el mundo ofrece versus la paz de Dios. El sistema antidios te ofrece una falsa paz. Escúchame. El sistema antidios te dice que si tienes el cuerpo perfecto, tendrás paz. Y no es así. El sistema antidios te dirá que si tienes dinero, tendrás paz. Y no es así. El sistema antidios te dice que si eres exitoso, y exitoso en el sistema antidios es tener posesiones, tener bienes, poderlos mostrar, serás feliz. Y no es así. Hay personas que han tenido dinero, han tenido gente a su alrededor, han tenido posición, han tenido prestigio, han tenido fama y se han quitado la vida. Entonces el Señor Jesús, entendiendo el sistema, dice lo siguiente en Juan capítulo 14, versículo 27. Me gustaría mucho que usted esté apuntando. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. De niño yo iba a misa, en el colegio nos obligaban a ir a misa, y yo entendía, mi paz os dejo, mi paz os doy, mis pasos. No, es la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué tengo yo para vivir en una corriente tóxica? Algo que se llama la paz de Dios. ¿Qué cosa es el reino de los cielos? El reino de los cielos son tres cosas: justicia, paz y gozo. Si usted es creyente en Dios, si usted es cristiano, cristiana, evangélico, evangélica, y no tiene estas tres cosas, no estás viviendo en el reino. El reino es justicia, el reino es paz y el reino es gozo. Ahora, ¿qué paz tengo yo? La paz de Cristo. ¿Qué significa la paz de Cristo? Que el mundo es cruel, el mundo es malo, el mundo es tóxico, la gente del mundo es a veces sin escrúpulos, a veces uno se queda sorprendido. El nivel de maldad, eso lo vamos a ver ahora, por qué son así. El nivel de venganza, el nivel de odio, el nivel de oscuridad. Pero aunque yo vivo en un mundo que es un sistema, la Biblia dice que yo no pertenezco a ese sistema, y aunque hayan cosas muy feas en este sistema, yo tengo algo que se llama paz. Que nada te robe la paz. ¿Sabe? Una de las cosas más lindas de ser cristiano es tener ¿qué? Paz. Qué horrible que a uno lo estén persiguiendo, o que una persona la estén persiguiendo, o ese delirio de persecución. ¿Quién será ese que se sentó en la mesa? Ese carro que paró allá adelante. Esas personas me están observando. Mire, no hay nada en este planeta tan satisfactorio como poderte sentar en un lugar público a comer sin escoltas. Qué pereza estar rodeado de escoltas. Y lo digo con el respeto que se merecen los escoltas, obviamente. Pero qué delicia poderte sentar en cualquier sitio a comerte un helado, a tomarte un café y tener algo que se llama paz. Qué hermoso es llegar por la noche cansado, poner tu cabeza en la almohada si la utilizas y tener paz. No ponerte a pensar cosas, no sentirte que el diablo te acusa, no tener pensamientos, sino te acostaste a dormir en paz. En paz me acostaré, así mismo dormiré, dice la Biblia, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahora, el Señor Jesús dijo, mi paz os doy. Y después dice,
Yo no os la doy como el mundo, el sistema antidios, la da. Porque el sistema antidios te promete una paz. Entonces la gente que está en esa corriente se angustian, se afanan. En estos días les quiero hablar del afán y la ansiedad. Es un tema pero poderoso. Lo hemos tocado muchas veces, pero lo voy a tocar desde otra óptica. Y sabe, la gente está angustiada por conseguir, por tener, que salió nuevo, el último celular, el último carro, la ropa de marca, etc. Hace unos días me encontré con alguien y me miró y me dijo, ay, eso que tú tienes puesto es de tal marca. Y yo, la verdad, no sabía. Yo no estoy pendiente si es marca Gato o si es marca... Simplemente si me gustó y lo puedo comprar, lo compro. Hay gente que está en pro de que tiene el vecino que consiguió. El sistema antidios, el mundo, ofrece una paz. Y Jesús dijo, yo les voy a dar mi paz, no como el mundo que la da. Entonces la gente se mete en cosas y, ay, voy a tener paz. Y se dan cuenta de una tristísima realidad. No tienen paz. Y luego el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay gente que tiene su corazón turbado todo el tiempo en angustia, todo el tiempo estresado. Escúcheme, estamos en un sistema, no somos del mundo. El Señor dijo en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sistema antidios, sino que los guardes del mal. Versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites. Debemos estar acá porque somos la sal, somos la luz, somos los faros encendidos para que la gente no se estrelle contra el acantilado. Somos los que prevenimos cosas, somos los que guiamos gente, somos los que sacamos de esa corriente a otras personas. Somos nosotros, somos vasos de honra del Señor. Debemos estar acá, pero no somos de acá. Entonces hay gente abrumada diciendo, ay, el próximo gobierno, el próximo presidente, el próximo partido. A mí no me importa. Sea quien esté, la paz de Dios debe estar en mi corazón. ¿La paz de quién? De Cristo. Ahora, en la NTV, me gusta mucho esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, les dejo un regalo, dice el Señor Jesús. La paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que este mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan ¿qué? Miedo. Ahora, esta corriente, este sistema antidios, tiene alguien que lo gobierna, que lo reina, que lo controla. ¿Quién controla el mundo? ¿Quién dirige el mundo? ¿Quién domina el mundo? Pues bien, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, voy a leerlo de 18 y 19. Primera de Juan 5, 18 y 19. Recuerden que una cosa es el Evangelio de Juan, según San Juan, y otra cosa es las epístolas, primera y segunda y tercera epístola de San Juan. Ahora, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 y 19? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto es, pero mejor dicho, un banquete. Prepárese. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Que si usted y yo nacimos, salimos de esa corriente, ya no practicamos el pecado. Permítame decirle algo sobre esto. Practicar es un hábito en mi vida. No significa que usted y yo no pequemos. Obviamente pecamos involuntariamente muchas veces, otras queriendo, pero ya no soy un practicante habitual del pecado. Ahorita que estamos en Juegos Olímpicos, Tokio 2020, se quedó con el rótulo del año pasado, vamos a ver a una niñita que se llama Mariana Pajón. Esta niña es impresionante. Mariana Pajón es una niña impresionante. Y yo les hablaba el domingo
que esta niña comenzó a los 5 años a practicar el BMX. ¿A qué edad? A los 5 años. Desde los 5 años esta niña practica el BMX. Ella ha tenido 18 fracturas importantes en su cuerpo. En brazos, en piernas, costillas, hombros y manos. En cierta ocasión se destrozó la mano izquierda. Tuvieron que hacerle injerto de hueso. Tuvieron que reconstruirle tendones, tejidos, todo su mano. Pero esta niña practica 7 horas al día BMX. Por eso está donde está. Porque lo practica. Todo lo que está diciendo aquí, el apóstol Juan está diciendo, si usted ya salió de ese sistema, usted no puede practicar el pecado. No lo practica. O sea, no es que yo habitualmente cada 8 días me voy a bailar, cada 8 días tengo que tomar, cada 2, 3 días tengo que fumar, tengo que estar mintiendo habitualmente, tengo que estar diciendo vulgaridad. O sea, yo ya no lo practico. Es una señal de alguien que nació en Dios. Y luego dice esto, y esto es pero poderoso. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué hace Dios? Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, esta corriente sucia, turbia, tiene un ser que la gobierna, que es el maligno. Y te quiero decir que si tú estás en Dios, el maligno no te puede tocar. Escúchame. Una de las cosas que ataca el COVID en la gente es el sistema nervioso central. Y cuando a mí me dio COVID, que fue un COVID muy agresivo, una de las cosas que venía a mi mente era hasta dónde Satanás podía hacerme daño con el COVID. Y yo entendí que no, Satanás no me puede tocar. Yo no le pertenezco a él. Él puede tocar a los que le pertenecen, a los que están en su sistema, a los que están en sus cosas, en su mundo. Pero a nosotros no nos puede tocar a menos que Dios lo permita, como a Job o como a Pedro, para zarandearlo. Pero es una tocada permitida, digámoslo de esa manera, con un propósito de llevarlos a un nivel mayor. Job, Satanás lo tocó no para matarlo, sino para promoverlo. Pedro para que creciera también, para promoverlo. Entonces, a continuación dice algo poderoso. Sabemos que somos de Dios. Usted y yo tenemos que saber que somos ¿de quién? De Dios. ¿De quién soy? ¿Yo soy de quién? ¿Devolviendo al Padre? No, yo soy de Dios. Escúcheme, yo le pertenezco a Dios, yo soy de Él, por ende Él me cuida. Eso es un argumento poderoso. ¿Quién me cuida a mí? ¿El mundo? No, no esperemos que el mundo nos bendiga. No esperemos que un sistema que odia a Dios y que va a odiar más a Dios, porque en el final de los tiempos la gente aborrecerá al Dios de la Biblia. La gente creará un nuevo Dios conforme a su naturaleza pecaminosa. Entonces yo no puedo esperar que el mundo, el sistema, me ame a mí. No necesito que el sistema me ame. No necesito que el sistema me favorezca. No necesito que el sistema esté conmigo. Yo estoy con Dios. Ahora, si yo entiendo esto y entiendo que hay una oposición, entonces comprendo lo que dice la palabra. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, por fuerza es que yo tomo las cosas del mundo. Se lo voy a explicar más pausadamente. Como cristianos, a veces creemos que esto es relajado, entonces nosotros vamos como en un carruaje, como en Alicia en el País de las Maravillas, y como que, no hermano, haga de cuenta que usted y yo tenemos hoy un casco, tenemos un chaleco, tenemos un camuflado, tenemos unas armas, nos están disparando. ¿Cuál es la ventaja? Que somos más poderosos. Pero nosotros no estamos aquí en tiempo de paz. Entonces encuentro cristianos que no avanzan. Pastor, yo no avanzo, yo no crezco. Llevo 10 años orando por mi pareja, no llega. Llevo orando por un negocio, no, las cosas no se dan. Pastor, llevo orando por mi ministerio. Hermano, ¿cómo estás orando? Porque es que el mundo, el sistema antidios, no te va a dar nada gratis. Nosotros somos, por decirlo de alguna manera, invasores en un sistema de oscuridad, y por eso la Biblia dice que las puertas del Hades, del infierno, no pueden prevalecer, no pueden resistirse contra el ataque de la iglesia.
pero es una iglesia pasiva, una iglesia que no ora, una iglesia que no ayuna, una iglesia que no hace guerra espiritual, una iglesia que no confiesa cosas, una iglesia ignorante en la Biblia, es una iglesia que no puede avanzar. Entonces, usted quiere tomar algo del mundo, le voy a decir cuál es la clave. Use las armas espirituales que Dios ya te dio. Úsalas. Úsalas. Tienes todo a favor para incursionar y tomar lo que necesites, tomar el botín. Pero para tomar, para meterme, para hacerlo, tengo que ser ¿qué? Valiente. Ahora, David dijo un día, ¡ay, quién me diera de beber del agua de los filisteos! Y David tenía unos tipos medio locos, medio valientes, fieles a él. Y 3 de estos manes se van al campamento de los filisteos, matan gente, sacan agua de allá y le traen al rey agua. ¿De dónde trajeron el agua? ¿No querías pues agua de los filisteos? No, pero esta agua costó la vida de personas. Yo no voy a tomarme esta agua. Caprichosito el rey. Pero por fuerza fueron y le cumplieron lo que él quería. Entonces a veces nosotros comenzamos a orar y es una oración como, perdóneme que se lo diga, como tan pasiva, como tan sin ganas, como sin fervor, como sin pasión, como sin fe. Una oración como porque toca orar. Ay, ¿a qué horas acabo la oración? Ay, mañana hay ayuno, qué día tan duro. Porque el pastor dijo otra vez de ese ayuno, era mejor que no lo mencionara. Entonces, no avanzamos porque no entendemos contra qué estamos peleando. Es un sistema creado. Sistema, un orden mundial. No es el orden mundial ahora nuevo. Esto existe desde que estaba el hombre y Satanás le propuso a Adán que fueran como Dios. Ahora, dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios. Y luego dice esto que es poderoso. Y el mundo entero está bajo el maligno. Subráyelo. Me gusta que la gente va a la iglesia con Biblia física. ¿Qué dice la Biblia? Sabemos que usted y yo somos de Dios. Pero luego dice, y que el mundo, el sistema antidios entero, está bajo el maligno. ¿Qué gobierna Satanás en el mundo? Gobierna la religión, gobierna la economía, gobierna la política, gobierna los presidentes, gobierna los dirigentes, gobierna la comida, gobierna los recursos. O sea, el mundo entero está bajo el maligno. Ay, pastor, pero el Señor Jesús en la cruz, al fin, ¿qué pasó? Permítame, que es que voy desarrollando el tema. La versión NBB, Nueva Biblia Viva, dice, el mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. Mire que es que Dios no nos manda a la guerra sin saber a dónde es que estamos. Nosotros estamos rodeados, dice, el mundo que nos rodea está bajo el subraye dominio de Satanás. Eso yo tengo que entenderlo. Por eso cuando yo llego a una casa a vivir, lo primero que yo tengo que hacer es establecer el reino de Dios en esa casa. Ay, pastor, me cambié de casa y ¿cómo le parece que están asustando? Algo no está bien. O no oraste o algo está mal en tu vida porque tienes por fuerza que establecer ¿qué? El reino de Dios donde vayas. Donde tú vayas, el reino de Dios que es mayor, que es más grande, que es más poderoso, tiene que prevalecer sobre el Hades. Eso dice la Biblia. Nosotros vivimos en un apartamento, allí nació mi hijo, y cuando nos fuimos de ese apartamento, los vecinos con lágrimas literalmente nos despidieron. Ay, qué pesar que ustedes se vayan. Nosotros vivimos unos años allí. Qué pesar que se vayan, ustedes tan buenos vecinos. Una gente queridísima con nosotros, muy lindos. ¿Y sabe una cosa? Ya en la puerta para irnos nos dicen, es que ahí en ese apartamento no duraba nadie porque como ahí vivieron unas personas que practicaban la santería, entonces la gente no duraba. Y ahí vivió un médico y no duró, y ahí vivió no sé quién y no duró. Nosotros, ¿qué íbamos? ¿Acaso una inmobiliaria te dice a ti cuando te va a rentar? Y venga, pero usted sabe hacer guerra espiritual porque es que ahí hicieron cosas feas. No, uno no sabe dónde se pasa a vivir. Entonces hay gente que no mantiene conquistando, sino siendo ¿qué? Conquistados.
En esto es o yo avanzo o retrocedo. Esto no es una confrontación pacífica. Hay una presión. Y yo me he propuesto todos los días avanzar, así sea 1 centímetro, pero yo tengo que avanzar. Hoy tuve que haber avanzado más que ayer, porque si no avanzo, retrocedo. Es una ley. Ahora dice, el mundo entero está bajo el dominio de Satanás, el mundo que nos rodea. En la versión NTV dice, el mundo entero está controlado por el maligno. La versión BLP dice, el mundo entero está sometido al maligno. Y la versión TLA, traducción lenguaje actual, dice, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Esta versión me gusta mucho. Traducción lenguaje actual. Dice, sabemos que somos de Dios. Perfecto. Hay 2 grupos. Los que están con Dios o los que están con el diablo. Sabemos que somos de Dios. Muy bien. Y luego dice, y que el resto de la gente en el mundo, en el sistema antidios, está dominada por el diablo. Ahora esto se va a poner lindo. Esto se va a poner hermoso. Cuando yo dejo de ser tan torpe y yo entiendo que ese vecino, que esa persona no es de Dios, y entiendo que está dominada por el diablo, hermano, no hay en mi corazón ningún asomo de rabia, de rencor, de resentimiento, porque no es la persona. ¿Qué pecado la persona? Dice esta versión, está siendo dominada. Hay un dominio, hay un control, hay un poder sobre la gente. Pastor, mi hijo cada vez está más rebelde. Hermana, no es tu hijo. Sobre tu hijo hay un dominio, hay un espíritu que lo mueve a él a hacer cosas, a portarse así, a consumir, a ser violento. Hermana, no ataques tu hijo, ataca el dominio que hay sobre tu hijo. A veces hacemos las cosas al revés. Entonces atacamos la gente, no es la gente. Entonces, 2 grupos me dice 1 Juan. Sabemos que somos de Dios. Ok. El Señor Jesús le dijeron, anda una gente por ahí predicando, ¿qué hacemos? ¿Lo reprendemos? Él dijo, no. Porque el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O están conmigo o no son míos. No hay como medios ahí como. Entonces, el resto del mundo, ¿cómo ve Dios? Dios ve 2 grupos. Los que están con Él, los que son de Dios, y el resto que están dominados, ¿por quién? Por Satanás. Ahí tú vas a entender cómo orar por tu papá, cómo orar por tu esposa, cómo orar por tu hijo, cómo orar por tantas cosas que están en una corriente, dominados, controlados, bajo el poder de Satanás. ¿Sabe? Yo le quiero decir algo poderoso con respecto a esto. Resulta y pasa que la gente ha hecho una mala interpretación de lo que ocurrió con Satanás en la cruz. Recuerde que Satanás en la cruz, la Biblia dice que fue exhibido públicamente y que el Señor Jesús triunfó sobre él. Y eso es verdad. Pero recuerde esto. Satanás ya fue juzgado, ya fue sentenciado, pero recuerde que Satanás no ha sido ejecutado. Eso yo lo he dicho hasta el cansancio. Una cosa es una persona sentenciada. Para que haya una sentencia tiene que haber un juicio primero, ¿cierto? Entonces, Satanás fue a juicio. En el juicio lo encontraron ¿qué? Culpable. Y lo sentenciaron ¿a qué? A ser destruido. Pero no ha sido ejecutado eso. ¿Qué significa esto? Que aunque ya fue juzgado, que aunque ya fue sentenciado, él todavía tiene capacidad de hacer daño. Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. Acompáñeme por favor.
Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. Si por alguna razón la transmisión te saca, vuelve a conectarte. Estos temas que normalmente no se tocan son temas que dejan en vergüenza a Satanás y a las tinieblas, y esto crea una gran oposición en el mundo espiritual. Se lo digo, hay una gran resistencia en el mundo espiritual para que tú no recibas este mensaje. Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. Estas son las tentaciones del Señor Jesús. Aquí dice, está primero el pan, luego el pináculo y ahora el monte. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿A quién? Al Señor. ¿Quién llevó al Señor Jesús al monte? El diablo. Mire pues el poder. Lleva al Señor Jesús a un monte muy alto y le mostró, subraye, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿A qué monte lo llevó el diablo al Señor para mostrarle los reinos del mundo? No hay un monte tan alto que se puedan ver todos los reinos del mundo. El Everest, el Kilimanjaro, no hay un monte de esa magnitud. O sea, monte puede ser un monte espiritual y le muestra todos, no algunos, los reinos del mundo. Y Satanás le dice al Señor, le muestra los reinos y le muestra la gloria de ellos. ¿Qué es la gloria? La grandeza y el esplendor. Mira la grandeza de ese reino. Todos los reinos del mundo, seguramente los reinos en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Así que Satanás quiere meter al Señor Jesús en su sistema. ¿Cómo se llama ese sistema? Un sistema anti-Dios. Y lo quiso meter desde la primera tentación, cuando le dijo, haz tu propio pan. ¿Qué le estaba diciendo Satanás al Señor Jesús cuando le dijo, tú puedes convertir esas piedras en pan? Le estaba diciendo, tú no lo necesitas a Él. Tú no lo necesitas a Él porque tú puedes hacer lo mismo. Independencia. Un sistema anti-Dios. Así que Satanás le dice al Señor Jesús, te propongo que entres en este sistema y te voy a dar esos reinos y esa gloria. Te los voy a dar. Solo debes hacer algo. Arrodíllate, póstrate y adórame. Si el Señor Jesús, permítame hablar una bobada, pero una bobada que a veces uno puede cuestionarse. Si el Señor Jesús se postra y se adora, y adora al diablo, le quiero contar que, aunque el diablo es una creación, el poder que hubiese recibido había sido una cosa impresionante. El Hijo de Dios torciéndosele al Padre. Pero jamás iba a ocurrir esto. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Él le dice, y le dijo, todo esto te daré. Entonces vamos a unir aquí unas palabras. Todos los reinos del mundo, todo esto te daré. ¿Satanás tenía la capacidad de ofrecer algo que no era de él? No. Si le está ofreciendo todos los reinos y le está diciendo, todo esto te daré, yo no te puedo dar a ti algo que no tengo en mis manos. Yo no te puedo decir, mañana te voy a dar algo que no tengo en mis manos. Si te lo ofrezco es porque lo tengo. Todos los reinos te daré si postrado me adorares. La versión TLA dice, el diablo le dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Ok, entonces yo entiendo esto. Si yo voy a moverme, si yo voy a conquistar una tierra, si yo voy a emprender una empresa, perdonen la redundancia, si voy a comenzar un proyecto, si voy a arrancar con algo, ahí territorialmente hay demonios. Ahora, yo no quiero magnificar el poder del diablo ni satanizar todo, pero es una ley espiritual. Los territorios, los países, las naciones están bajo el control de Satanás. Entonces llega el cristiano a montar el negocio y el cristiano cree en su mente que lo único que necesita para montar su negocio es tener la plata y fracasa.
¿Por qué? Porque hay una resistencia de un sistema que te va a hacer oposición, que se te va a oponer, que va a tratar de bloquearte, que va a tratar de impedir que lo hagas, que va a traer desánimo, que va a confundir a tus clientes. Tus clientes van buscando la dirección y no la encuentran. Hay un sistema que aborrece a Dios y a los que son de Dios. Todos los países del mundo te daré. Todos estos países eran tuyos. Ahora, ¿por qué Satanás los tenía? Usted ya lo sabe, porque Adán perdió eso. Todo esto te daré. Ahora, el mundo, el sistema, ¿quién lo controla? Satanás. Entonces, cuando tú vas a avanzar, tú debes entender que vas a encontrar de parte de Satanás servidores que van a tratar de bloquearte el camino, de frenarte el camino. Pero no importa, yo en el nombre de Jesús declaro, Señor, que esa persona que ha sido puesta por el enemigo para frenarme, Señor, en el nombre de Jesús es quitada de medio del camino. En el nombre de Jesús, Señor, tú tocas su corazón y me favorece. En el nombre de Jesús yo tomo posesión de eso, yo tomo eso, lo arrebato en el nombre de Jesús. Alcanzo mi bendición. Hay cosas que no pasan hasta que yo no cambio mi oración. Ahora, ¿por qué el diablo le ofreció esto al Señor Jesús? Porque el diablo domina, controla, maneja el mundo. La respuesta a una pregunta tonta. ¿Y por qué Dios, si es tan bueno, pasan tantas cosas tan feas en el mundo? Porque es que Dios no maneja el mundo. Escúcheme. El que controla el mundo es Satanás. Ahora, Dios es completamente soberano y poderoso. Dios puede irrumpir en este sistema y hacer lo que Él quiera. Le voy a poner un ejemplo. Usted le da a un hijo suyo una empresa. Y esa empresa se le entrega con unas ganancias y unas utilidades gigantescas. Pero ese hijo no sabe nada de administración, nunca quiso aprender, nunca quiso ir a una universidad. Le gusta despilfarrar, darse la vida de multimillonario. Y al cabo de unos años ese hijo lleva a la quiebra a la empresa. Los empleados de la empresa van a decir, ¿fuimos perjudicados por la mala administración del fundador? No, por la mala administración del nuevo gerente. Satanás, como es un ladrón, un usurpador, le quitó a Adán ese poder de la mayordomía que Dios le había dado, y con ese poder ha querido, como no es creador, ha querido dañar ¿qué? La creación. La ha querido dañar. ¿Sabe por qué Él no ha dañado la creación como Él quisiera hacerlo? Porque es que Dios es tremendo. Dios nos dejó a nosotros. Entonces nosotros somos la piedra en el zapato de Satanás. Nosotros no le dejamos hacer las cosas que Él quiere hacer. Nosotros lo bloqueamos. Nosotros le impedimos. Nosotros le restringimos. Nosotros lo bloqueamos a Él. Somos nosotros. Para gloria de Dios. El Señor es chistoso. Dios podría hacerlo, pero Dios no se va a igualar con un ángel. Así que Dios nos hizo inferiores a los ángeles, pero nos dio más poder. Por eso en un lugar donde se establece una iglesia, algo tiene que pasar en lo espiritual. Algo tiene que ocurrir, o si no la iglesia está muerta. Por eso donde llega a vivir un cristiano, algo tiene que pasar, pero un cristiano empoderado. Ahora escúcheme, es un sistema, sí, fuerte, pero también un sistema que nosotros podemos quebrar. Dice Juan 14:30. Está hablando el Señor Jesús, dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Él está hablando que se va a ir. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Quién viene? El príncipe de este mundo. Juan 16:11 dice, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué pasó con el príncipe de este mundo? Ya ha sido ¿qué? Juzgado. Después de ser juzgado ha sido sentenciado. Cuando una persona va a juicio y el juez lo encuentra culpable, dice, entonces en el juicio, ¿no? Eres sentenciado
a una condena de 48 meses. Una sentencia, ahora viene la ejecución de la sentencia. Recuerde que esa es la partecita que le falta al diablo, que muy pronto va a ocurrir. Ahora dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cómo lo llama la Biblia? El príncipe de este mundo. Pero también a continuación, en los minutos que restan, hay otra palabra para él. Dios con D pequeña. A veces el cristiano no lo sabe y yo entiendo que lo hace sin saberlo. Pero nunca cuando te refieras al Dios de la Biblia lo escribas con D minúscula. ¿Por qué? Porque la D minúscula es una falta de respeto, es rebajar a Dios, es no darle importancia, y cuando es D minúscula se refiere a un Dios pagano, un falso Dios. Entonces, a mí de hecho, hermanos, me han escrito, Dios lo bendiga, pastor, con D pequeña o D minúscula. No lo hagas así. Yo no quiero que ese Dios me bendiga. Ese no es el Dios que yo quiero que me bendiga. Siempre cuando te refieras a Jehová, es con D mayúscula. Así no esté empezando la frase, debe ir con D mayúscula. Y 2 Corintios capítulo 4, acompáñeme rápidamente. 2 Corintios capítulo 4 me habla algo supremamente poderoso. Lástima el tiempo. Pero 2 Corintios 4, versículo 3 dice esto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El evangelio de Dios está encubierto. Y dice, aún entre los que se pierden está ¿qué? Encubierto. Présteme mucha atención, por favor. Versículo 4. En los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, ¿quién es el Dios con D minúscula? El diablo, Satanás, Belcebú, Lucifer, Lucero. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué hace Satanás? Ahora, un sistema anti Dios. Le voy a contar esto, que esto te va a llenar de compasión por los demás. La gente que está en ese sistema están ciegos. Están ciegos. Están bajo el poder del maligno. No es tu marido el que te maltrata, es un demonio que lo influencia a él, es un demonio que lo domina a él, es un demonio que lo usa a él para oprimirte. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? En el alma, mente, voluntad, intelecto, emociones. ¿Cegó el entendimiento de quién? ¿A quién Satanás puede cegar? A los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace Satanás? Hace caer ceguera para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, para que no se salven. ¿Cómo oro yo para que una persona sea salva? Señor, en el nombre de Jesús, quebrantamos y rompemos todo velo, toda venda mágica, toda ceguera sobre esa persona. Ábrele los ojos espirituales. Quita toda oscuridad a su alrededor. Porque trabajo del sistema antidios, mantener a esta gente que va en ese río turbio, ciegos. ¿Cómo están ellos? Ciegos. Sin ver. La versión Dios habla hoy, de HH, dice, pues como ellos no creen, el Dios con D pequeña, D minúscula, de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Ahora, ¿sabe qué hace Satanás? Trae ceguera. Por eso es que uno dice, ¿cómo esa persona hace eso? ¿Cómo es que si le cuesta tanto trabajito ganarse el salario, va y se lo bebe el viernes y el sábado ya no tiene un peso? ¿Cómo es que está ciego? Escúcheme. Está ciego.
Por eso es que con la gente del mundo, nosotros no tenemos que estarles declarando juicios. Antes tenemos que declararles amor. Señor, sálvalos, ten misericordia, perdona su torpeza, perdona su ceguera, perdona su incredulidad. Señor, perdónalos, están ciegos. Mire, esta gente, ese río sucio, turbio, los lleva al final a su destrucción. Pero ellos están ciegos. México es un país lindísimo conocido por unas cavernas llenas de agua. Y en México hay unos peces, en muchas partes del mundo los hay, pero quiero referirme a los de México. Hay unos peces que viven prácticamente en una oscuridad absoluta. Recuerde que absoluto no hay nada, solo Dios. Pero es una oscuridad muy densa en esas cavernas y estos peces han mutado de tal forma que ya ellos no ven y ya nacen sin ojos. Están ciegos. No tienen vista. ¿Por qué? Porque hay una densa oscuridad a su alrededor. Densa. Entonces los mundanos están tan rodeados de tinieblas, están tan rodeados de mal, están tan rodeados de inmundicia, están tan rodeados de pecado que no ven. No ven. Tanto así que con respeto lo digo, conozco gente que lee la Biblia y tiene imágenes cuando la Biblia sanciona drásticamente la idolatría. Están como ciegos. En Chile, recuerda lo de los mineros, permítame, 9:59, deme 5 minutos más. En Chile, cuando estos mineros se quedaron atrapados allá, ellos pasaron 69 días allá atrapados. ¿Usted sabía que cuando una persona está en oscuridad mucho tiempo no puede salir a la luz? En este momento yo tengo 2 reflectores aquí fastidiosísimos, pero es para que la cosa salga bonita. ¿Usted sabía que si yo he estado en oscuridad yo no puedo salir a la luz porque eso puede producir un daño en los ojos? Así que a estos mineros, una marca de gafas que no le voy a hacer la cuña aquí, conocida y famosa, les dio gafas a todos los mineros que salieron y todos salían con gafas, porque de lo contrario quedarían con daños en sus ojos. La gente que está en el mundo, Satanás, ¿qué hace? El Dios de este siglo ciega el entendimiento. Entonces por eso tú le estás hablando, hijo, no hagas eso. Hijo, ¿por qué lo haces? Hijo, yo te he dicho que eso no te va a hacer bien. Hijo, aléjate de esa persona. Hijo, ¿por qué faltaste al estudio? Hijo, y pareciese que le estás hablando a una pared. Está ciego. ¿Quién lo cegó? El Dios del sistema antidios. El Dios con D minúscula. Y mire lo que dice ahí más abajo. Devuélvase ahí en 2 Corintios, ahora el capítulo 3 y el versículo 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto sobre el corazón. Dice, el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Se lo voy a leer, 2 Corintios 3, 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando tu hijo se convierta al Señor, el velo se quita. Cuando tu hija se entrega al Señor, el velo se quita. Cuando tu esposo se entrega a Cristo, el velo se quita. Y es allí donde la gente dice, wow, ¿yo por qué no conocí antes? ¿Yo por qué perdí tanto tiempo? ¿Yo por qué hice tanto daño? ¿Yo por qué me amargué tanto la vida? Porque hay un velo, se mueve Satanás con velos, con ceguera, con veladuras, con vendas mágicas, trabajo de brujos, hechiceros, lanzar vendas sobre la gente, vendajes. Entonces la gente está como aturdida, como embotada, como ciega. Termino diciéndole esto. Nabucodonosor, cuando fue y conquistó Jerusalén, Jerusalén tenía un rey llamado Sedequías, ¿y sabe? Nabucodonosor sitió Jerusalén 2 años y se acabó la comida.
y al cabo de 2 años, Sedequías huyó, lo capturaron, lo trajeron, y Nabucodonosor le mató los hijos delante de él, le hizo abusar la mujer para que fuera su último recuerdo visible y luego le sacó los ojos. Sedequías se lo llevaron ciego, como se llevaron a Sansón. Ciego. En la antigüedad, cuando se capturaban rehenes de otra nación, uno de los castigos más duros era sacarle los ojos a esta gente, no con anestesia. Y el que sobrevivía a tal atrocidad jamás volvería a ver los colores. Satanás le gusta crear gente ciega. Por eso Jesús dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego porque caerán ambos en el mismo hoyo. Es el sistema, están ciegos. Termino ahora sí diciéndole cómo termina el libro de Jonás. Jonás está bravo porque Dios salvó a Nínive. Jonás, profeta, quería que los ninivitas murieran. Y yo entiendo a Jonás porque es que los ninivitas le habían hecho muchas cosas al pueblo de Dios. Pero Dios es tan hermoso que Dios le dice a Jonás esto. Le dice, Jonás, ¿cómo no voy a salvar yo a Nínive, una ciudad tan grande, con 120,000 personas que no saben discernir, o sea, están tan ciegos, que no saben discernir entre la mano izquierda y la mano derecha? ¿Sabe cómo está la gente del mundo? Están tan ciegos que no pueden reconocerse ni sus manos. Están tan ciegos que no están viendo que lo que están haciendo los está matando. Están tan ciegos que no saben que lo que está haciendo les va a traer una condenación para siempre. Ciegos, trabajo del sistema antidios y del Dios de este siglo, crear ceguera. Jonás capítulo 4 versículo 11, así termina el libro de Jonás. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿qué te pasa, Jonás? Yo los quiero salvar. ¿Por qué? Porque están ciegos. Dios, ¿qué quiere hacer con la gente que está en esa corriente? Salvarla a través tuyo, a través mío. Nosotros no estamos aquí para hundir, sino para rescatar. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora de la noche. Gracias. Gracias porque los velos fueron quitados de nuestros ojos. Gracias, gracias. Señor, gracias porque puedo ver. Gracias porque, como dijo la tsunamita, ahora ya entiendo. Ahora yo entiendo por qué es que se comportan, por qué es que pasa, cómo funciona esto. Gracias, Padre. Oramos, Señor, por los miles de millones de habitantes del mundo. Miles que en este momento están siendo arrastrados por esta corriente y finalmente esta corriente desemboca en la muerte eterna. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, como le dijiste a Pedro, a ser pescadores de hombres. Ayúdanos, Señor, a arrebatar de esa corriente, a sacar, a rescatar de esa corriente cientos y miles de almas. Ellos no saben lo que están haciendo. Por eso oramos por el impío, por el que hace lo malo. Están ciegos como un topo, Señor. Oramos, Señor, para que perdone la maldad del mundo. Oramos para que perdone la maldad de nuestros amigos que están ciegos, nuestra familia, que muchos de ellos están ciegos. Te pedimos en el nombre de Jesús que todo velo, toda venda mágica, Señor, toda ceguera sea quitado de los ojos de la gente que nos rodea, Señor. Rompemos esos velos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos que les resplandecerá la luz de Cristo, Señor. Ellos andan ahora como los peces de las cavernas en México. Pero tú, Señor, les devolverás la vista y verán.
y podrán entender cuán equivocados estaban. Espíritu Santo de Dios, trae, Señor, salvación sobre nuestra comunidad, nuestro entorno, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país. Señor, ayúdanos, nosotros que ya salimos de ese sistema, ayúdanos a convertirnos en pescadores de hombres. Ayúdanos a no ser un Jonás enojado por la salvación del impío, sino a ser, Señor, un Juan contento porque aún el impío, si confiesa sus pecados, alcanza gracia, misericordia y salvación. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra. Amén y amén.